soy Paola Borja y represento los libros del saco. Y en este video estaremos viendo la clasificación de los ángulos y también la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Vamos por ello. Bueno, ¿cómo están? Vamos a estar viendo sobre la clasificación de los ángulos. Anteriormente, en el video anterior, estuvimos analizando un poco sobre la trigonometría y ahora nos vamos a adentrar un poquito más en los ángulos y cómo se clasifican. Bueno, dentro de las matemáticas hubieron muchos señores, muchos matemáticos, los cuales pues decían ciertas teorías y así, ¿no? Y en este caso hay un señor que se llama Euclides. No es tan relevante, pero esto es importante ya que este señor hizo un libro y en este libro, que se llama Los Elementos, clasifica los ángulos de la siguiente manera. Tenemos tres tipos de ángulos. Primero, tenemos el ángulo recto. ¿Y cómo es un ángulo recto? Bueno, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Esto quiere decir, lo voy a representar de esta forma, como si sobre la superficie. Cuando una línea recta colocada sobre otra línea recta forman un ángulo adyacente iguales unos al otros. Esto quiere decir dos ángulos de 90 grados. Cada uno de estos ángulos es recto. Entonces, la línea colocada sobre la que se llama, o sea, a lo que me refiero, que dentro de las matemáticas hay dos tipos de posiciones de líneas, ¿no? Tenemos las perpendiculares y las paralelas, ¿no? Justamente aquí estamos analizando que el ángulo recto está de forma perpendicular. No sé por qué no raya. Está de forma perpendicular a la línea horizontal, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que un ángulo siempre se va a basar sobre una línea. Esta va a ser como la base, ¿no? Y según la línea, como la posición de la línea, se va a ir midiendo diferentes tipos de ángulos, ¿no? Es decir, un ángulo 1, un ángulo 2 y un ángulo 3, por dar un ejemplo. Y en este caso, si se dan cuenta, esta línea que tenemos aquí está cruzando por partes iguales a la línea horizontal, que podríamos llamarlo como nuestra base. Y al cortarlo, ustedes saben que un ángulo, por ejemplo, esta línea, todo esto es el ángulo de 180. Entonces, como esta línea nos está partiendo el ángulo en formas iguales, nos está diciendo que los dos ángulos son de 90 grados. Y este ángulo siempre, el ángulo de 90 grados, siempre va a ser ángulo recto. Siempre, así. Si lo ven en un triángulo de esta forma y ven que hay un cuadrito, nos está diciendo que esto son 90 grados. Siempre. Es la simbología. Justamente por eso lo puse cuadrado y no de forma curviado, ¿no? Bueno, esa es nuestra primera clasificación de los ángulos. Lo voy a poner mejor, más bonito para sus apuntes. Este es un ángulo recto. Ok. Nuestro segundo es un ángulo agudo. ¿Y cómo es un ángulo agudo? Un ángulo agudo se representa de la siguiente forma. Ahí está. Un ángulo agudo tiene que ser menor que el ángulo recto. Esto es un 0, como el origen. Y justamente los ángulos siempre se miden con las manecillas del reloj. Y este ángulo que tenemos aquí, este es el símbolo de un ángulo. Se va a representar que el ángulo tiene que ser menor al recto, o sea, menor a 90 grados. ¿Sí? Este es el ángulo agudo. Y nuestro tercer ángulo que vamos a tener
es el ángulo obtuso. Y mi lógica diría, sí, ya tenemos el ángulo recto, que es de 90. Tenemos un ángulo que es menor a 90, pues solo nos queda un ángulo que sea mayor a 90. Esto quiere decir un ángulo mayor al recto. Y se representa de la siguiente forma. Bueno, hablando de ejemplos, ¿no? Si aquí son 90 grados y tiene que ser mayor, pues simplemente una abertura más. Y justamente sería todo este ángulo. Y el ángulo aquí sí es mayor a 90. Tiene que ser mayor a 90. Aquí el símbolo está mal. Es al revés. Ahí está, perdón, la única. Entonces tenemos nuestros tres ángulos. Nuestro primero es un ángulo recto, un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Ok. Esto es la clasificación de los ángulos según sus... Pues es un tipo de clasificación. Ahora, esto es de los ángulos. Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a sus ángulos? Esto de aquí, bueno, ahora vamos a hacer chiquito, por quien lo quiera seguir viendo. Lo voy a poner acá. Esa es la clasificación de los ángulos. Vamos a ponerlo así. Pero también hay una clasificación de los triángulos. Vamos a ponerlo. Según sus ángulos. Y bueno, los triángulos se van a clasificar en tres clases. Esto obviamente de acuerdo a las dimensiones de sus ángulos internos. Vamos a tener tres tipos de triángulos. El primero va a ser un triángulo rectángulo. Que aquí, bueno, quedó feo. El primer ángulo que vamos a tener va a ser, vamos a ponerle A, que el ángulo A va a ser de 90 grados y el ángulo B y C, o sea, estos dos de acá, van a ser menores a 90 grados. Y dijimos que es triángulo rectángulo. Recordando que es según sus ángulos, porque los triángulos también se clasifican de diferentes formas, ya sea aquí haciendo un paréntesis isósceles, equilátero o escaleno, pero en este caso nos estamos basando en sus ángulos. El segundo que tenemos va a ser un triángulo acutángulo. Y esto quiere decir que tanto el ángulo, vamos a ponerlo así, A, B y C, tanto el ángulo A como el B como el C tienen que ser menores a 90 grados. O sea, una cantidad más chica. Y este es triángulo acutángulo. Y por último tenemos un triángulo obtusángulo. Y nos da de la siguiente forma. Donde, vamos a ponerlo así, A, B y C, haciendo referencia a los ángulos. Aquí nos va a decir que el ángulo A, vamos a ponerlo acá, tiene que ser mayor a 90 grados, porque si se fijan, la apertura es más que los 90 grados. Nos dice, y que nos dice que B y C tienen que ser menores a 90 grados. Todo esto, bueno, este es un triángulo
obtusángulo. Ay, perdón por la letra fea, pero siempre tomando en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo, o sea, A, B y C, A más B más C, siempre tiene que ser 180. Justamente por eso se dan estas connotaciones. Si es menor a 90, si es mayor a 90, si es igual a 90, porque al final del día no se puede pasar de este valor de 180. Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a seguir, voy a borrar ahora sí ya todo. Vamos a enfocarnos un poco en los triángulos. Ok, un triángulo. ¿Qué tiene? Un triángulo, o sea, ¿qué operaciones vamos a poder hacer con un triángulo? Obviamente muchas, pero una de ellas es el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Bueno, el perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de todos sus lados. Esto quiere decir, si todo este lado es A, este lado es B y todo esto es C, nos quiere decir que el perímetro es A más B más C. Eso es el perímetro. Esto es la longitud. Por ejemplo, si tú quieres tener un terreno y quieres cercarlo, ponerle cerca, tú para saber cuánta cerca tienes que poner, tienes que sacar el perímetro es decir, el contorno, ¿no? de la zona donde tú quieres, por dar un ejemplo. Y también vamos a tener lo que es, vamos a ponerlo, el área, ¿no? ¿Y qué es el área? Bueno, el área es la mitad, más bien, el área es todo, por así decirlo, no diría volumen porque, bueno, sí, digamos que es todo esto, toda la superficie que tenemos del triángulo. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, la fórmula para el área de un triángulo, porque es diferente para las demás figuras, sabemos que es base por altura sobre 2. Esto quiere decir que sería nuestra base por la altura. Y así es como se obtienen estos dos parámetros. Bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video.